Estados Unidos Mexicanos es el nombre oficial de nuestro país, México. México está compuesto por una serie de características que dan como resultado una hegemonía. La hegemonía está caracterizada por la dominación y la imposición a través de la cultura dominante, que intenta generalizar produciendo un sujeto domesticado. Desde hace más de 3 décadas nuestro país se encuentra enmarcado en un conjunto de reformas de modelo neoliberal y globalizador, donde lo que se decide a nivel global no se corresponde con lo que sucede generando un estado con una desigualdad en la distribución del poder, así como desigualdades políticas, económicas y sociales, afianzadas por los procesos institucionales estandarizados que homogeneizan, siendo el acceso a la educación un reflejo claro de estos procesos. Y en el 2004 quisieron hacer un nuevo plan de estudios, eliminando todas las materias de marxismo, todas las materias sociales, todas las materias pues críticas que te hacen pensar en la realidad de tu país, de tu comunidad, y no pudieron implementar ese nuevo plan de estudios. Ahora están diseñando un nuevo plan de estudios y yo siento que la realidad impone tan fuertemente el hecho de la crisis, del capitalismo, el hecho de la devastación y de la desigualdad, etcétera, pues que ni siquiera se atreven a proponer recortar más esas materias, sino al contrario, se van a aumentar en el siguiente plan de estudios. Siento que tiene que ver con esta dinámica de hartazgo, de que se sabe que este modelo ya caducó, de que se sabe que tenemos que girar hacia otro tipo de perspectivas políticas, económicas, sociales, y que se vinculan incluso en términos académicos. Pero repito, yo no veo un contingente que defienda el neoliberalismo. O sea, eso ya está muy podrido, ya está muy deslegitimado. Sin embargo, tienen la fuerza para imponerlo, pero cada vez menos tienen la legitimidad y pues la calidad moral y el capital político para sostenerlo. Entonces, yo lo que siento, y me puedo estar equivocando porque te repito que eso lo pensé con Fox y la vida da muchas vueltas, ¿no? Pero siento que ya estamos tocando fondo. O sea, tantas muertes, tantas desapariciones, secuestros, feminicidios, el hartazgo que se ve por todos lados, incluyendo el norte del país, que no suele ser muy politizado, ni salir a las calles a protestar, ni nada de eso. Ahora los vemos muy enojados en las calles, ¿no? Contra los fraudes electorales, contra el modelo económico, contra la penetración del narco a todos los niveles de gobierno, etc. Sí siento eso, la verdad, que ya estamos tocando un poco fondo, que ya hay mucho hartazgo de la población. Si no es por la vía pacífica electoral, esto va a tronar en algún momento por muchas otras vías. Y no es que uno lo quiera, sino que lo ve. O sea, hay mucho descontento en las calles y en la universidad y en todos lados. Entonces, yo veo el futuro de lucha, o sea, yo veo un futuro de movilizaciones masivas. Veo que ha pasado mucho tiempo, probablemente desde el 2006, que el gobierno empezó a implementar esta medida de represión masiva con todo lo de Atenco, lo de Oaxaca, que era un control de masas brutal, ¿no? De todo un estado, someterlo militarmente, y también con lo que pasó en Atenco, una política de contención por la fuerza de la movilización y el descontento. La hegemonía se ve reflejada en las prácticas a través de diversas formas. Una de ellas es el acceso a la educación media superior. Lo que creemos importante, al menos desde el curso de Nezahualcóyotl Combativo, hablando de esto de contrahegemonías, es que hay una hegemonía que no solamente se da en la UNAM, no solamente se da en ese examen de ingreso del Comipems, del Ceneval. Esa hegemonía educativa, esa hegemonía de esa superestructura que mete una ideología acorde a los intereses de quienes gobiernan el país y el mundo, es no solamente el desechar estudiantes que no son funcionales, no son productivos, porque en ese sistema te dicen tú puedes salir como un buen producto, eso es que tienes certificación, tienes calidad, como si fueras un refrigerador, si fueras un carro con todas las certificaciones. Es la cosificación del ser humano.
Esa es la educación hegemónica, que es muy acorde a este sistema económico. Y se reproduce no solo en la UNAM, se reproduce en las escuelas primarias, en los kinder, en la misma familia, en toda la estructura, la superestructura que defiende esa ideología. Y al salir a los barrios, a las calles, pues podemos atacarlo en donde se está viviendo en carne propia y demostrar que puede haber una contrahegemonía, que es la solidaridad, que es lo que impulsaba desde también el inicio del curso del CCH Oriente. La solidaridad como una contrapropuesta a esa hegemonía de la cosificación del ser humano, y la solidaridad entendida como que no es que tú valgas más por cuanto te puedes aprovechar de los demás para tener individualmente, sino tú puedes valer más en cuanto más aportas a la sociedad y crecer juntos entre la sociedad solidariamente, con trabajo voluntario, que crea una conciencia distinta a lo hegemónico de que tú eres un tonto si haces cosas y no te dan dinero. Y esta propuesta es: no tienes por qué verte como alguien iluso, tonto, o hasta hay palabras más fuertes que se podrían decir, pero lo que nosotros defendemos es justo eso, es lo que quiere el sistema, y lo que defendemos es no le hagamos el juego al sistema de que no vamos a hacer cosas nada más porque no nos pagan. Si ya el pueblo pagó nuestra educación con los impuestos en una escuela pública, eso un poco lo regresamos preparando a los hijos de ese pueblo trabajador para que entren a donde nosotros estuvimos. Y esa es la propuesta, así que la contrapropuesta, además de que ya a nivel de barrio nosotros tenemos organizaciones sociales, y hablando también todavía no gramsciano de lo que es lo orgánico, como los estudiantes orgánicos o los intelectuales orgánicos, que no solamente quieren hablar desde arriba y de acuerdo a como quiere esa hegemonía, sino un intelectual o un estudiante orgánico es aquel que también está en contacto directo con las luchas sociales, con el pueblo que se está organizando desde abajo, y creemos que estos cursos tendrían que ser cada vez más orgánicos, que vayan a la par y que acompañen los procesos de movilizaciones sociales del pueblo que está defendiendo no solamente el derecho a la educación, sino otros más derechos. Este proceso se lleva a cabo por medio de dos instituciones: el Centro Nacional de Evaluación de la Educación Media Superior, Ceneval, y la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, a través del Exani 1, una evaluación estandarizada diseñada para decidir quién puede y quién no puede seguir estudiando. Justamente dentro de esta ley y los jefes, no sé, estos secretarios de educación, los de la Comipems y los del Ceneval, pues dicen es que actualmente en la ley todo el mundo tiene que tener acceso al bachillerato. Entonces no hay ningún excluido dentro de la educación. Entonces si no hay ningún excluido, ¿por qué hacen un examen? ¿No? ¿Por qué entonces 3 de cada 10 alumnos que hacen el examen se quedan en su primera opción si no hay exclusión? No, tendría que ser 10 de cada 10 se quedan en su primera opción porque no hay exclusión. Entonces ahí sí se estaría cumpliendo la ley, ¿no? Entonces estos señores se contradicen, ¿no? Estos señores entonces no saben qué decir en ese momento, ¿no? Entonces cuando algún alumno no alcanza el puntaje que ellos dicen que tienen que alcanzar para tener algún bachillerato de su opción, pues les ponen esta cosa que se llama CDO, que es con derecho a otra opción, ¿no? Entonces es con derecho a otra opción, pues sí, busca a ver qué encuentras, ¿no? O sea, tampoco es que el Estado, que la ley, etcétera, los pueda ir canalizando hacia algún lugar, ¿no? Entonces esta ley es una falacia. No hay acceso al bachillerato por parte de todos. Hay exclusión, y aunque sea por ley desde la primaria hay exclusión de la educación, porque los que no tienen los recursos económicos no pueden estudiar, por más que la ley diga todos tienen que estudiar. Entonces habría que ver también en ese apartado, pues cómo está el entramado educativo y cómo está coludido pues con el sector privado, ¿no? Y en esta colusión pues resalta el Ceneval, ¿no? Que este Ceneval es
el que diseña el examen, ¿no? Y uno pensaría que dentro del Ceneval, pues los que diseñan el examen tendrían que ser autoridades educativas, pues para poder, pues, tener alguna calidad moral de decir, este niño sí tiene las aptitudes necesarias educativas para entrar al bachillerato y no. Pero nos encontramos con todo lo contrario. En el Ceneval no hay ni una sola institución educativa que desarrolle o que diseñe este examen. Por el contrario, tenemos a Coca-Cola, tenemos a Nestlé, a Pepsi, a una cosa que se llama Asociación de Restauranteros Mexicanos. En el diseño del examen, como decía, están empresas que de por sí hacen exámenes para Bimbo, Coca-Cola, Pepsi, que es el Ceneval, y otros que son igualitos al Ceneval. Uno, aunque diga la UNAM que ya no lo hace el Ceneval para sus escuelas, uno coteja las dos propuestas, Ceneval y de la UNAM, y son idénticos. Entonces es una idea de cómo evaluar que viene desde instancias empresariales, viene desde instancias que regulan o que dan recomendaciones a los países sobre diversos temas económicos, sociales y educativos, como es la OCDE, el Banco Mundial, que ellos, uno si revisa sus documentos y revisa sus recomendaciones, se ve como la mayoría de las universidades o la mayoría de las iniciativas de las universidades para hacer reformas y para hacer estos exámenes están cumpliendo a la letra las recomendaciones de esas instancias de los grandes monopolios, que es Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional y la OCDE, igual que Mexicanos Primero, que es el grupo a nivel del país que también da dictados empresariales para cómo tiene que ser la educación. Entonces ellos son los que dicen qué temas son los importantes, cómo tiene que ser el sistema de competencias y habilidades, que eso lo tiene que cumplir todo el sistema, no solamente la UNAM, sino desde preprimaria, y ellos, sin consultar siquiera y sin estar en donde están los profesores, ellos dicen cómo tiene que ser la educación, y ni siquiera están ellos en los salones de clases, sino están en sus residencias o en sus grandes empresas diciendo cómo tiene que ser la educación. Eso es el examen, es dictado desde los que no tienen idea de cuáles son las problemáticas educativas en el país y contratan a especialistas muy acordes a sus intereses para que hagan un trabajo que ellos le dicen que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Y lamentablemente muchos de los que salen no solo de privadas, sino también de escuelas públicas, pues terminan elaborando esos exámenes a orden de estos intereses empresariales. En un primer momento yo hice el examen, no hice del Comipems, pero hice el del Ceneval hacia la universidad. A mí, bueno, yo la primera vez que hice el examen lo pasé, o sea, tuve aciertos necesarios para quedarme en la Facultad de Economía, pero ahí también mis condiciones me ayudaron porque yo venía de una escuela, de una prepa donde pues casi el examen está hecho para esas escuelas, que es muy técnica, que era el TEC de Monterrey. Entonces mi hermano y yo, que venimos del TEC de Monterrey, a la primera que hicimos el examen lo pasamos. No porque fuéramos más inteligentes que los demás, no porque fuéramos más duchos ni mucho menos, sino porque teníamos una dinámica de trabajo pues que estaba acorde pues ese sistema educativo, y que además en el TEC nos hacían el examen pues cada año en el TEC. Si sacabas tantos aciertos te daban un punto extra en casi todas tus materias. Si no pasaba nada. Entonces como que te motivaban o te obligaban un poco a sacar buenos resultados en el examen del Ceneval para que tuvieras para que tuvieras un punto extra en tus calificaciones. Entonces era una competencia académica educativa contra otras universidades. Entonces, acostumbrados a eso, pues hacemos el examen y pues nos quedamos a la primera sin tomar, bueno, mi hermano no tomó ningún curso, yo nada más fui algunos días con los compañeros de economía que estaban dando ahí apoyo, y entonces nos quedamos. Pero cuando yo entro a la Facultad de Economía y evidentemente me empiezo a dar cuenta de cómo es la selección, de cómo es el examen, empiezo a leer, empiezo a checar las situaciones, empiezo a conocer a otros compañeros
que empiezan a comentar cómo es esa selección, etcétera, etcétera, pues cada vez, y cómo está la situación actual, que cada año expulsan a más de 100,000 compañeros de las licenciaturas, pues es evidente que no es un problema de educación académica, no es un problema que los chicos no tengan conocimientos, porque si no tuvieran conocimientos, desde la secundaria no los aprobarían sus profesores de la secundaria, en la prepa sus profesores no los pasarían, en fin. Entonces es un aspecto que se va como construyendo también, o sea, ese conocimiento de cómo el examen segrega, cómo es un filtro social, cómo excluye a un sector amplio de jóvenes que quieren entrar a la educación, pues se va formando a través de las discusiones, de las lecturas y además de ver la realidad social, porque una cosa es que a lo mejor empiezo a leer y empezamos a discutir con compañeros, es que el examen es esto está mal, y veo que la educación cada vez va aumentando y cada vez para todos y cada vez se va perfeccionando, pues no está acorde, pero lo que nos dice está bien o está mal, pues siempre es la realidad. O sea, tenemos siempre que voltear a ver qué es lo que está pasando en la realidad social para determinar si es verdad o es mentira lo que estamos estudiando. Es lo más importante. Ante estas prácticas hegemónicas homogenizadoras han surgido prácticas contrahegemónicas en desacuerdo con la aplicación de este examen, como es el caso del curso de Oriente. Pero ¿cómo es que surge? En los años 1999-2000 surge una huelga en la Universidad Nacional Autónoma de México, con la intención principal de evitar la privatización de la universidad a través del... Se prolongó durante casi 10 meses, es la huelga más larga que haya tenido la universidad en su historia. Y pues terminó, como sabemos, ¿no?, la entrada de la policía militar a todas las escuelas de Ciudad Universitaria y también muchas escuelas periféricas. Yo era estudiante del CCH Oriente y participé en la huelga. Me tocó estar preso en el reclusorio norte y ahí estuvimos pues varias semanas. Regresando a la universidad, pues ya estaba abierto, ya había clases y todo. La tensión continuó, el movimiento estudiantil también, y finalmente se logró detener el proyecto privatizador de la universidad. Se congelaron, digamos, las reformas más lesivas para los estudiantes de abajo y se suspendió el Reglamento General de Pagos. Entonces pues se estableció como que se seguían pagando los 20 centavos que estaban en el reglamento anterior y ahí quedó la cosa. Organizada por diferentes integrantes de las diversas áreas de la universidad, donde se destacaban los alumnos, la huelga logra cumplir su objetivo principal de mantener la universidad sin cobros excesivos, pero no todas las demandas fueron satisfechas. Aún quedó pendiente una, la eliminación del... Después de eso, muchos estudiantes que estuvimos participando junto con profesores del CCH decidimos que había que hacer algo más, como que no bastaba que la educación fuera pública y gratuita, porque hay muchos estudiantes que no pueden ingresar por diversos motivos, tanto por motivos del examen, el filtro social que se pone al inicio, que ahí sobre todo pues, los estudiantes de abajo, de escasos recursos y demás, son expulsados, llevados a otras escuelas que ellos no quieren y pues terminan desertando en la gran mayoría de los casos. Entonces el derecho a la educación media superior no se está garantizando ahí con ese examen, pues está fragmentando a la sociedad y está un poco reproduciendo la desigualdad. Pero no es el único caso, o sea, a lo largo, incluso ya ingresando a la universidad, pasan muchas cosas que los sectores populares pues les impide permanecer y egresar. La pobreza, que tienen que salir a trabajar, que tienen que cuidar a los hermanos, que no tienen condiciones de estudio, pues ni apoyos ni nada, ¿no? Entonces un montón de estudiantes también terminan pues siendo expulsados de la educación por su situación socioeconómica, aún ya habiendo ingresado a la UNAM, en particular a la prepa o el CCH. Entonces a lo largo de los años se decidió hacer con esos colectivos en el CCH Oriente y otros de fuera proyectos que les llamamos proyectos estudiantiles, que son como un granito de arena, si se quiere pensar así, como colaborar, contribuir a la lucha por la educación desde otras trincheras que no fuera solo la gratuidad.
sino más bien como manteniendo la gratuidad y siempre vigilando que se cumpla e ir construyendo otras cosas. Es algo así como resistir y construir. O sea, no solamente resistir frente al sistema y evitar que nos despojen de todo, sino a la vez ir construyendo cosas, porque el solo resistir, pues como que te quedas paralizado, ¿no? Como que no puedes ir avanzando. Y mientras estás resistiendo, pues se pueden ir haciendo cosas. Entonces surgió el curso de Oriente con esa perspectiva de ir construyendo alternativas en los hechos, y surgieron otro tipo de proyectos. Por ejemplo, en el CCH se construyó el Café Oriente. Al final de la huelga surgen realmente dos hermanos, porque ella ahí como que les avisa a los del curso, que son pues la mayoría muchachos de Oriente o de otros lados, que mientras acá en Oriente surge esta iniciativa de la comunidad estudiantil en torno al curso y el examen, otro segmento comunitario también de otra comunidad estudiantil en ciencias engendra esos proyectos donde está el comedor. Entonces ella ahí lo señala como dos hermanos que surgen de la huelga. No se puede hablar del curso de Oriente sin antecedentes, como fueron los cursos gratuitos para muchos chicos que no lograban egresar y que habían dejado sus estudios, ya personas adultas que por problemas económicos, problemas familiares, etcétera, habían dejado sus estudios desde 1993. Resulta que habían abandonado sus estudios de bachillerato, buscaban una manera de terminar su bachillerato, eran señoras que incluso se habían ido al otro lado a Estados Unidos, ¿verdad? Se habían ido a trabajar para poder solventar su situación económica, ya tenían hijos, etcétera, y entonces regresan al plantel y ven que hay cursos cobrados que se llamaban en aquel tiempo PAMAD, Programa de Apoyo a Materias Difíciles, y que comenzaron cobrando 40, 60, 80, hasta que ya iban cobrando 200, y nosotros como pequeño cubículo de estudiantes, profesores y trabajadores que estábamos en el F, en el edificio F, nos oponíamos a que se cobraran estos cursos. Se dio todo un movimiento contra estos cursos cobrados, y en este movimiento se logró un diálogo con las autoridades, un diálogo público muy importante en 1993, en 1993, en el cual se logró que las autoridades reconocieran unos cursos gratuitos de apoyo a los reprobados, porque fueran gratuitos. Y ahí se nos ocurrió la feliz idea de que esos cursos los dieran estudiantes de licenciatura ya egresados o que estuvieran estudiando la carrera, y fue una experiencia maravillosa porque hicimos una encuesta a muchos chavos que debían materias y que querían regularizarse y que no tenían oportunidad porque no tenían solvencia económica para pagar los dichosos cursos del PAMA. Entonces empezamos a impulsar estos cursos que le llamamos desde un principio cursos gratuitos, a partir de ver la demanda, cuánta gente necesitaba cursos para aprobar estas materias que debían de bachillerato en el CCH Oriente. Y entonces ya calculamos que era una demanda muy grande, empezamos a poner carteles en la UAM, Poli, en la UNAM, obviamente en las facultades, y tuvieron muy buena respuesta. Empezaron a llegar chavos que eran egresados de Oriente o que eran vecinos de Oriente o que querían dar clases gratuitamente, y así se impulsaron los cursos gratuitos que empezamos con poquitos, se hicieron muy grandes. Gracias al diálogo público, las autoridades se comprometieron a darnos actas de evaluación a estos cursos. No logramos quitar los cursos cobrados, pero sí se dio toda una batalla para que nos reconocieran esos cursos gratuitos, porque una cosa es que lo que las autoridades aceptan frente a un auditorio lleno de estudiantes, y otra cosa es cuando ya no están esos estudiantes ahí organizados. Y esos cursos gratuitos duraron 10 años, logramos el egreso de más de 10,000
estudiantes que habían truncado su bachillerato por problemas familiares o problemas económicos. Fue una experiencia inolvidable y ahí vimos que pues que el asunto de que los estudiantes regresaran, los estudiantes de licenciatura o de posgrado regresaran al plantel a dar clases gratuitas, era toda una alternativa para la formación de profesores y también para el egreso de estudiantes. Eran dos cosas muy indisolubles. También ahí vimos que la solidaridad no solamente se daba a nivel académico, sino también apoyaban con comida, apoyaban con recursos económicos para ir a comprarles una torta a los asesores, también se llamaban asesores en ese momento. Varios de esos chavos hicieron su tesis de licenciatura dando esas clases. En fin, fue una experiencia maravillosa, inolvidable, hasta que pues se fue desgastando porque pues ya no había tantos chavos que debían materias desde hacía X o Y generaciones, y ya eso se fue como desgastando hasta que ya hubo un momento en que las autoridades sí siguieron dando actas. Es más, actualmente siguen dando actas, y además algo muy interesante, que los maestros de las academias éramos quienes asesorábamos a los chicos de facultad que iban a dar esas clases a chavos egresados, bueno, que no podían egresar, ¿no? Y gracias a eso, más de 10,000 egresados que habían truncado su bachillerato. Fue una experiencia muy inolvidable. Entonces teníamos ese antecedente que era un ejemplo vivo de que sí se puede. El curso de Oriente surge de la organización de alumnos, principalmente del UNAM, a partir de lo que quedó pendiente de la huelga del 99-2000. Nosotros somos parte de un colectivo, una organización política que participamos en la huelga del 99-2000 en la universidad, que defendió y ganó la gratuidad de la educación pública a nivel de todo el país. Yo digo eso porque creo que si hubieran podido con la Universidad Nacional Autónoma de México, muy probablemente venían después el POLI y muchas otras universidades, ¿no? Incluso las estatales. Entonces esa huelga triunfó con todos sus peros que se le puedan poner y todas las dificultades que hubieron para eso. Esa huelga triunfó, ganó la gratuidad de la educación, y después de eso, o sea, estoy hablando del 2001, esa organización, ese colectivo en el CCH Oriente. En las instalaciones del Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Oriente. Seguimos de alguna forma involucrándonos en muchos movimientos, ¿no? Entonces está el movimiento de Atenco y el movimiento con los profes y varias otras cosas. Y una de las cosas que discutíamos para aquel entonces era qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Eran otras condiciones las que se vivían en la universidad, o sea, después de una huelga que duró mucho tiempo, pues muchos colectivos, mucha organización en toda la universidad, decidiendo, impulsando diferentes tipos de proyectos, ¿no? En Oriente discutíamos pues, qué hacer, ¿no? Teníamos varios espacios, algunos espacios muy cerca de la explanada, que eran muy buenos para hacer actividad, y pensábamos en que esos espacios tenían que estar también como cercanos y en manos de la comunidad, ¿no? O sea, que no fuera como el cubículo cerrado para el colectivo tal, sino que la gente de la comunidad pudiera hacer cosas ahí. Entonces se impulsa un proyecto que se le llamó Café Oriente. Eso fue en el año por ahí de mayo del 2003. Y se impulsa en una lógica de hacer un chorro de actividades, ¿no? El primer curso que se realiza es en el 2004, o sea, y se empieza con las ideas básicas, ¿no? Que es pues, tienes que revisar el temario, tienes que ver qué cosas tienes que enseñarles a los chavos. Durante muchos años fue el primer año, o el único año más bien, en el que se hace una difusión hacia afuera. Ir a pegar cartelitos a las escuelas, ir a decirles aquí vamos a dar un curso.
En aquel año yo estaba cursando tercer grado de secundaria, ya nos empezaban a dar los formatos para decirnos que escogiéramos qué escuela queríamos, en qué escuela queríamos estudiar. Yo en ese momento no conocía a la UNAM, ni sabía de su existencia. Sabía que había una universidad, pero no identificaba cuál, ni dónde, ni el impacto que tenía, o lo grande que era. Afortunadamente, en el mismo salón, una compañera me dice: oye, el sábado va a haber un curso en el CCH Oriente y tienes que llevar a un tutor, a alguien mayor de edad, para que se haga responsable de ti. Y le dije, pues vamos, ¿no? Ya llegué en la tarde a mi casa y le comenté a mi mamá y a mi hermana mayor, les comenté que iba a haber un curso gratuito, y mi mamá me dijo así sin dudarlo, pues te vas, ¿no? O sea, aprovechando que es gratuito. Mi mamá pues es empleada doméstica. En ese momento ya unas semanas antes, habíamos estado buscando algunos cursos, y todos estaban en aquel entonces, estaban como en 800 a 2,000 pesos, ¿no? Aproximadamente, en promedio. Y cuando mi mamá sabe que este curso es gratuito, pues me dice, pues te vas, ¿no? Me manda con mi hermana mayor el sábado, inmediatamente después de que le dije, y llegando al CCH, bueno, pues primero vi la puerta del CCH y dije, oh, es bonito el CCH, es grande el CCH, ¿no? Y ya entramos, y pues evidentemente el CCH Oriente pues también es de las escuelas más grandes de la UNAM en bachilleratos, y ya buscamos el lugar, lo encontramos, y había un grupito ya de unos 20 estudiantes de secundaria con sus respectivos tutores, la maestra Rosa María y otro compañero llamado José Luis, y fue así como llegué al curso. Muy bien. Una vez que llegas ahí, ¿qué es lo que pasa? Pues está platicando, bueno, primero nos invitan a sentarnos, nos acomodan así, tutor y estudiante, nos dicen que nos van a hacer un examen para ver cómo estamos entrando, un examen diagnóstico, lo hago ese mismo día. Mientras tanto, pues empiezan a hablar con nuestros papás o nuestros tutores. En este caso, de mí, pues iba mi hermana mayor, y hay un compañero, José Luis, que está echándose un discurso, un rollito, digamos, así muy local, no puedo decir improvisado, porque sí había ciertos elementos que justo me llegaron a mí en el momento de él estar hablando o él estar diciendo ese discurso. Una de las cosas que me llamó la atención o que me simbraron un poco desde ese momento es que él decía, el curso no lo hacemos por altruismo, no es amor, no es caridad, ¿no? O sea, sí hay un sentimiento de, seguramente en todos nuestros compañeros, de amor, digamos, pero no era el objetivo, no era esa la razón de ser del curso, ¿no? Que por amor o por caridad, sino más bien por una cuestión de conciencia, de saber que la educación pues cada vez había más en la UNAM, había más excluidos año con año de bachillerato y de licenciatura, y era como aportar un poquito. Él decía, vamos a devolver un poquito al pueblo de México que paga con los impuestos la UNAM y mantiene la UNAM y sostiene a miles de estudiantes, y entonces vamos a retribuir un poco de eso a los hijos de los trabajadores que mantienen tanto de la UNAM como trabajadores que no son de la UNAM, pero que sus impuestos también vienen a dar a la UNAM, ¿no? En ese momento pues yo, o sea, sí sentí como, dije, hoy no, o sea, sí hay una bronca, ¿no? Sí hay un problema, que no todos podemos acceder a la educación, y estos chicos pues están haciendo como algo para contrarrestar esa situación, ¿no? O sea, eso es como con lo que yo me quedo. Cuando él dice, vamos a retribuir un poco al pueblo, lo que es del pueblo, es... O sea, sí, me quedó muy marcado, ¿no? Y dije, wow, o sea, en ese momento como que fui captando y dije, no, la educación no es gratuita, ¿no? Así de plano. Sí, de plano no es gratuita, ¿no? Porque pagas todo. Surge con un doble objetivo. Uno técnico, que es evitar que sean segregados por el examen de ingreso a nivel medio superior, y uno reflexivo, que es lograr que desarrollen un pensamiento crítico sobre dicho proceso en su contexto social. Su organización está enmarcada bajo un autogobierno, la autogestión y los principios de colaboración a través de la organización y participación comunitaria de voluntarios. El curso de Oriente ha desarrollado a lo largo de sus 15 años de existencia
una comunidad enorme, ya que solo contaba con alrededor de 20 compañeros en sus inicios. En la actualidad recibe a más de 1.400 asesorados y alrededor de 300 asesores. No fue una cosa así de la nada que se nos haya ocurrido, ay, bueno, estaría bien hacer un curso para que los chavos preparen su examen al bachillerato. Fueron muchas discusiones, fue mucho tiempo, fue estar viendo todas las posibilidades entre profesores, estudiantes, entre los trabajadores mismos, entre nosotros que teníamos hermanos que iban a hacer su examen hacia el bachillerato. Y entonces después de mucho tiempo de discusión, incluso cuando ya teníamos como bien preparado si sí lo íbamos a lanzar o no, discutimos mucho tiempo esa noche en que pensamos lanzar la convocatoria. Esa tarde, noche, estuvimos discutiendo si sí íbamos a poder dar un curso así o no. Y bueno, entonces lo convocamos entre nosotros mismos primero, entre hijos de trabajadores, hermanos de asesores, que en ese entonces no éramos todavía como asesores, sino que íbamos a dar un cursito así, express, con los que llegaran. Y bueno, entonces tengo el privilegio de ser de los primeros que impulsamos el curso en el CCH Oriente. Lo impulsamos así, eran 4 grupos, era A, B, C y D. Cada grupo era de 25 compañeros aproximadamente. Y de ahí, bueno, los que fueran llegando se iban a ir sumando a los grupos. Éramos pocos asesores, en sí no se alcanzaban a cubrir todas las materias, eran nada más español, matemáticas, junto con la habilidad verbal y habilidad matemática, biología, historia y otras poquitas. Y bueno, dejamos formación cívica y ética porque pues dijimos no compartimos la idea de esa materia y tampoco, o sea, no se nos hacía importante como retomar una clase así. Y bueno, así se dio el primer curso. Fue un curso súper atacado. Primero con otros trabajadores que no estaban de acuerdo con que se diera un curso. Y luego con el director del plantel y la dirección en general. No estaban de acuerdo en que compañeritos de secundaria tomaran clases en el CCH. En primera, decían ellos, porque son menores de edad, y en segunda, porque son estudiantes que no pertenecen a la universidad. No tienen matrícula, no tienen número de cuenta de la universidad y no tienen por qué tomar un curso así. Entonces, bueno, el primer argumento era así súper fácil, los dos de hecho súper fáciles de rebatir. El primero era, son menores de edad, nosotros los cuidamos. Y el segundo era, bueno, dices que no son estudiantes de la universidad la paga el pueblo y tienen derecho a entrar quienes quieran, a tomar las clases que quieran. Y si quieren venir a tomar un curso así, bienvenidos. Entonces empezó así como, la dirección empezó a tomarse aliados, incluso con los trabajadores que no estaban de acuerdo con el curso. Y uno de ellos, que era el que de plano sí nos atacaba todo, era uno de los compañeros del quinto turno, que se quedan sábados y domingos en el CCH. Entonces él decía, en primera tienen que pagarnos más porque vamos a cuidar a chavos, vamos a hacer más trabajo y etcétera. Y además decían, no queremos que vengan chavitos así a tomar el curso. No, porque no saben cuidar las instalaciones, no saben portarse acorde a como tiene que ser dentro de la universidad y etcétera. Y la dirección estaba necia con que no quería dejarnos dar el curso. Entonces tuvimos que echar mano de la comunidad dentro del plantel. Y fue así, hacer
preparar volantes, hacer carteles y pegar en todos lados, convocar incluso a asambleas para informar a toda la comunidad del CCH qué era lo que estábamos haciendo, el por qué se nos hacía importante dar un curso así y por qué tenía que revivir ese ejemplo de la huelga del CGH. Era toda una pelea, ¿no? Con las autoridades. Entonces todo el tiempo la constante idea de que te vamos a levantar actas administrativas, de que nos cerraban la puerta y sí hubo varias veces que nos metimos a fuercita, ¿no? Ahí son de esas anécdotas que han ido quedando como guardadas y un poco cuidadas para que tampoco encuentren el pretexto de, ¿no? Pero sí eran de meterte a fuerza, ¿no? Era de que te decían, vamos a quitar el agua y nos quitaban el agua de todo el plantel, ¿no? O sea, fue un momento, incluso hay una experiencia de chavos, digo ahorita, antes no había como tanta facilidad de tomar la evidencia, ¿no? La foto, la cámara, todo eso. Pero en ese momento sí hubo varios momentos en los que se tuvo que hacer, por ejemplo, clases fuera del plantel, ¿no? Con todos los chavitos sentados, bueno, estoy hablando de que eran entonces 80 chavos, ¿no? Nada que ver con lo que hay ahorita, por ejemplo. Pero sentados en el piso, con un pizarroncito dando clases, todo eso. Y en condiciones de esas que te mandaban a las patrullas para que nos quitaran de ahí. O sea, los primeros años fue de sostener, ¿no? De ganarte el espacio, de ganarte una legitimidad en la gente. Después, toda la banda que participó esos primeros años, donde al principio había un asesor por materia, más los que organizaban, era relativamente sencilla la parte de la organización si no te estuvieran obstruyendo todo el trabajo las autoridades, ¿no? Después de eso, viene una etapa en donde el curso se empieza a hacer propaganda él solo, ¿no? Entonces ya tienes a la mamá contándole a la vecina, nos llegaban rumores de en el CCH están dando un curso puros profesores de excelencia académica, ¿no? Nosotros decíamos, sí. Y así, ¿no? O sea, se fue corriendo la voz y empezaba a llegar más gente. Entonces, de tener un grupo, pasamos a tener 7 grupos, creo, la siguiente vez. 2004-2005, en el 2006 teníamos por ahí de 12 grupos. Y bueno, pues los asesores, ¿no? O sea, ya no éramos los mismos 12, a lo mejor ya éramos 40. Y en el 2007 nos tocó a algunos compañeros estar en el momento de estar armando los horarios y de tener a toda la gente así abarrotada, ¿no? Para esos entonces ya eran las historias de los papás que se vinieron a quedar a dormir desde un día anterior a formarse, porque entonces había una idea de que como en las tortillas o en la leche, ¿no? O sea, los primeros N formados son los que obtienen un lugar. Entonces había gente que ya nos decían, ¿no? O sea, desde el jueves en la noche llegaron con sus cobijas y se quedaban, ¿no? Entonces son como dinámicas y retos que te van imponiendo de forma diferente, ¿no? O sea, nosotros no queríamos generar que la gente se fuera a quedar a dormir ahí desde una semana antes, y podía pasar porque es tanta la necesidad de la gente por hacer todo lo posible porque mi hijo se quede en una escuela, ¿no? En una escuela de estas que llamamos de buena calidad, no digo porque eso se puede discutir también. Entonces, pues no queríamos eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Se nos ocurre hacer un sorteo, ¿no? Donde demos fichitas y todo mundo tenga la misma posibilidad, es decir, el primero o el último que llegó hasta donde decidimos hacer el corte, ¿no? ¿Se resolvió bien o no? Pues quién sabe, ¿no? Porque el problema, yo lo decía muchas veces, no somos el único curso que lucha contra la exclusión del examen,
pero que a la vez excluyes a la gente porque no tienes chance de poderle dar un grupo o un lugar a todos, ¿no? Y con toda la tristeza que eso pueda representar, pero era como nuestra realidad, ¿no? Porque en el propio CCH que se dan clases o se daban clases los fines de semana para regularización o cosas así, era nuestro tope, o sea, no podíamos usar más. En todo este ambiente, pues es que se nos ocurre y estamos diciendo, a ver, espérame, tenemos los 15 salones de siempre, ¿no? 12 salones. Más, entonces nos fuimos a hacer recorrido por todo el CCH, a revisar cuáles salones no estaban ocupados, a hablar con profes de esos que decimos buena onda, democráticos, para que nos dijeran qué salones estaban desocupados, a ir a hablar otra vez con las autoridades, a decirles, oigan, sabemos que estos no están ocupados. Yo recuerdo muy bien esa reunioncita porque estábamos ahí viendo un chorro de asesores ahí, sabiendo que estaba la filota de gente afuera del plantel y diciéndole a la gente, ¿cómo ven? Tenemos tantos grupos más. ¿Nos lanzamos? O sea, en vez de... Eso quiere decir que si decimos que sí, en vez de que tengas que dar 2 grupos, vas a dar 4. Y la banda dijo, sí, va, ¿no? Y abrimos, pasamos de 12 grupos a 30 grupos en el 2007, ¿no? Fue más del doble, pero fue una alegría, o sea, porque la gente decía, sí me voy a lanzar a dar 4 grupos, pero vamos a atender en vez de... en vez de 500 personas vamos a atender a 1000. Y fue una emoción y estábamos así, ¿no? Llenando grupos, porque lo que queríamos hacer antes de salir a decirle a la gente, vamos a abrir tantos, era pues llenar los grupos, ¿no? Con los profes. Entonces llenábamos uno y decíamos, 20, ¿no? Abrimos otro, ya somos 21, ¿no? Abrimos otro, ya somos 22. Y toda la banda así alrededor, estirando su horario a lo que más se pudo, y pasamos a 30, ¿no? Eso fue 2007. En 2008 tuvimos 41 grupos, que son los que se han logrado sostener. Uno de los objetivos, el reflexivo, se logra a través de un taller impartido como materia extra a los asesorados, donde se discuten y cuestionan aspectos de la vida cotidiana a través de conceptos marxistas. Yo he visto muchos chavos que, pues en su momento no me lo han dicho, pero ya posterior que termine el curso y todo, pues sí te lo dicen, ¿no? Sabes que la verdad es que yo no pude haber tomado un curso en algún otro lado. O sea, yo no pude haber pagado un curso así tal cual, ¿no? Y pues en momentos crudos, ¿no? Que llegan los papás y pues si te dicen, no, pues sabes que la neta, pues qué padre que haya más cursos como estos, que no sé qué. Porque la verdad sí está muy difícil la situación como para todavía pagar los cursos particulares y todo. ¿Y qué soluciona? Pues yo creo que ese es uno de los principales problemas que soluciona. Más aparte pues que bueno, o sea, pues que si hemos... Bueno, hay evidencias que nosotros hemos, de que el curso sí funciona en el sentido de que pues los chicos se quedan más en sus primeras opciones. Incluso que en cuestión de estadísticas pues el curso de Oriente está arriba de cursos particulares. Entonces es como de que wow, ¿no? O sea, es como de que vaya, está funcionando, está sirviendo, pues yo creo que habría más que impulsarlo todo. Entonces yo creo que esas son como que las dos cuestiones que solucionan mucho el curso. Más allá de eso también pues que muchos chicos regresan al curso, ¿no? Entonces yo creo que también pues como que el hecho de que vean de que hay algo diferente, de que hay algo que pues a cierto punto está como que en contra de lo establecido, que lo establecido es, ¿quieres algo? Lo pagas, o sea, ya es un servicio, incluso a la educación, ¿no? Incluso algo, vamos a ponerlo de que muchos cursos particulares como ven, tu mejor ayuda, pues o sea, yo no lo veo como ayuda, yo lo veo más como de que pues tu mejor compra, porque a fin de cuentas para mí es eso, ¿no? O sea, yo creo que también se rompe mucho con eso. Buscar mucho eso, ¿no? De que los chicos noten que hay algo diferente, que sí se pueden hacer cosas diferentes, porque, o sea,
muchos chicos yo creo que llegan con la idea de que, ay, no, es que yo hago mucho, no, o sea, yo soy apoyo a todo el mundo, apoyo cualquier problema social, todo ese rollo. ¿Qué haces? No, pues les doy me enoja en el Face, ¿no? En las noticias, pues es como de... Pues ver con ojos críticos, pues, qué es lo que está pasando en su realidad inmediata, ¿no? Porque ellos viven en la pobreza, porque hay asesinatos, porque hay feminicidios, sobre todo en esta zona de Oriente, en el Estado de México, ¿no? Que muchos compañeros vienen de allá, ¿no? Entonces se les da esas herramientas, se les da esa parte para poderse explicar cómo es, por qué están viviendo así, y sobre todo, pues se les da esta herramienta para que ellos también vean que el estudio, que la educación no solamente es por parte de una institución, sino que ellos también pueden generar su propio conocimiento por fuera, que es un poco más complicado, pero pues se puede. Que el curso es gratuito y que lo resolvemos entre todos y que así vamos avanzando y que con la solidaridad pues ya ponemos de cabeza al sistema incluso, o sea, como el ideario social de la gente, pues yo voy a un curso y toma, te pago. No es así. Ha llegado gente que nos ha ofrecido dinero para meter a su familia y no es así. Y contra eso también tenemos que estar combatiendo, porque es muy importante y es muy evidente que si el enemigo de repente es pues las autoridades de cualquier institución, ¿no? Las autoridades del CCH, el propio gobierno, en fin, porque ellos son los que plantean cómo van a estar las reglas del juego y las reglas son privatización, todo se tiene que cobrar, pero otro aspecto muy importante es pues lo que ya tiene en la mente, en la cabeza, la gente común como nosotros, y que con todo el aspecto de los medios de comunicación, televisivo, radio, hasta incluso en las propias escuelas, pues te meten de que la educación privada está bien, y que se tiene que pagar y que se tiene que cobrar está bien. Entonces, cuando tú vas a dar la clase y te dice un papá, mete a mi hijo, toma, te doy 100 pesos, 200 pesos, y tú le dices no, pues ahí también es como un golpe para ellos, en el aspecto ideológico, porque como si todo el tiempo pues yo doy siempre dinero, porque con dinero se arregla todo, y ese es otro ejemplo también. O sea, no es con dinero con que se arregla todo, ni es con esas situaciones, con conciencias, con solidaridad, es tratar de cambiar de raíz todo ese aspecto, ¿no? O sea, no solamente en el aspecto económico y no solamente contra la autoridad muy evidente que es ahí, sino también contra la esclavitud mental que de repente tenemos. No está reproduciendo lo que nos dicen afuera, porque es muy fácil decir, es que estamos en contra de la privatización, estamos en contra del cobre, estamos en contra, y de repente, sin quererlo, en la inconsciencia, reproducimos esa situación. Entonces, es bien importante que lo que el curso muestra pues se vaya reproduciendo en cada uno de nosotros y se vaya transmitiendo, o sea, como ese simple hecho del no te acepto el pago, y ahí ya también pues la gente, los padres de familia pues también sienten que pues es un curso distinto, porque al momento de que tú lo aceptas, pues dicen, se quedan con la idea de que pues es un curso igual que los demás, pues pagas y entras, y no es así, tiene que ser un curso distinto desde ese aspecto, y es un curso distinto porque lo estamos pensando desde otra óptica. Además se imparte un taller para los padres y madres de familia. Algo que ha tenido de avance el curso es de 3 años para acá, es la inclusión de los papás en el mismo. Hace años atrás los papás iban y dejaban a sus hijos en el curso y bueno, ya después regresaban por ellos, pero ahora de 3 años para acá los papás se organizan no solo para llevar comida para que los asesores se echen un taco mientras reparten sus materias, sino que también los papás ya se organizan, discuten entre ellos y los asesores. Como parte del taller de realidad social, se organiza el llevar los mismos talleres que se le dan a los papás, los mismos talleres que se le dan a los compañeros de secundaria, se les dan también a los papás. Se les va explicando el por qué ellos son sujetos históricos también, el cómo pueden hacer para transformar la realidad que les está tocando. Algunos papás vienen de zonas marginadas, de la zona metropolitana es caracteriza por violencia, inseguridad en todos los lugares, pero sobre todo
Esos son como los calificativos que se le da a la zona metropolitana, y los papás que vienen de ese lado se insertan perfectamente a estos cursos que se les está dando. Se les explica también cómo se genera una crisis económica, y entonces ya entienden un poco más el por qué, cómo es que el capitalismo es así, se encarga de devorar todo lo que tiene a su alcance. Se les explica paso a paso cómo es que también se genera una crisis ambiental. Y también ahora con los papás de 3 años para acá es que se organizan ferias políticas en la SEP. Se empezó a organizar una que tenía temática de la historia de los movimientos sociales. Eso también incluye el curso, y cómo es que el curso es heredero de todas las luchas que se han tenido. Desde el 29, con la autonomía de la universidad, el 68, el 71, la creación de los CCHs, también la huelga, que es el ejemplo que seguimos para hacer este curso, y pues el curso de Oriente. Entonces en eso se ha avanzado demasiado con los papás, no solo con los compañeros de secundaria que toman el curso. El que nos hayan convocado a esto, que sería un ángulo que yo digo el curso debe tener en cuenta, Digo, a partir de ahora, una vez que ya lo hicieron en esta edición, no sé si llamarle edición, a ver, hay un equipo en la cocina de voluntarias, de personas que vienen con la mayor sencillez, dije, amas de casa, de la cocina al curso. Consideremos que requieren una atención, y una atención posible es incluirlas en este tipo de sesión, tal vez hasta meterle mano, hacer un pequeño ajuste, cómo es en el aula para los niños de secundaria estos contenidos, cómo creemos que pudiera servirle mejor a una ama de casa que llega con su hijo al curso. Quizá 2, 3 ajustes, algo tendría que decir, a ver, incluso sí decirlo, señoras, con el apoyo que nos están dando resuelven una parte sustancial, y el curso les ha preparado una modalidad específica a ustedes. Les queremos dar una modalidad de estas sesiones de realidad social, que no como, ¿cómo decirlo? Como adulación, como engancho, como engaño, no. Como algo real, ¿no? O sea, ¿qué creemos que deben escuchar los muchachos de secundaria sobre la realidad social en el aula, que les permite entender el curso, el examen, acercarse a entenderlo? ¿Qué ajustes habría que hacerle a esos contenidos? No sé si en su temporalidad o en qué cosa, que responda más a las señoras que llegan a colaborar en la cocina, ¿no? Y decir, el curso sabe que ustedes son una entidad viva más dentro de esto, y rediseñó o diseñó esto que les quería. Las madres, padres y alumnos que se integran año tras año también logran consolidar opiniones en torno a lo que viven en la realización del Exani 1. Es un paso adelante, tú puedes ver el antes, que uno está viendo cómo hacerle para que él tuviera los conocimientos necesarios para un simple examen, que de todas maneras tiene que pasar muchos años, es decir, 3 años más en el CCH prepa o lo que le toque, y después hay otros más años para hacer una carrera. Entonces sí hay un antes y un después totalmente. Es que como que te abro los ojos, eres más liberalista y como más revolucionaria. No sé, te da ese ánimo cuando tú ves a tanta gente con una forma de pensar así, como que quieres seguir. Bueno, no hay mucha gente que piense igual, pero tan siquiera es como platicar con ellos y dices, wow, saben de lo que hablan. Y pues sí, emociona más. Este curso no solamente brinda el conocimiento, sino también está brindando, está dando motivos para seguir adelante, para no caerse, para seguir mejorando.
El curso de Oriente es vasto en conocimiento práctico y hace necesario que se documente para poder rescatar esta gran experiencia. Es todo un ejemplo de organización viva, que está todavía ahí, ¿no? Que no está en el pasado como fue la organización del CCH para los maestros de la primera generación y eso, sino también pues son ejemplos vivos de que aún dentro de un sistema capitalista, autoritario, retrógrada, pueden surgir brotecitos de organización y de discusión y de acción de diferentes, ¿no? Democráticos, de tipo distinto, pues, ¿no? La estancia en el curso ha sido principalmente en mi época de estudiante, lo mismo que mis experiencias organizativas, aunque también he conocido otras experiencias como cursos de este tipo a partir de compañeros que participaron en el curso de Oriente. Por ejemplo, el de NESA, uno en la UACM de San Lorenzo Tezonco, donde los compañeros que empezaron a germinar estos proyectos participaron en su momento en el curso de Oriente. No es que me quiera sentir como el centro del universo, pero creo que es importante que estas experiencias hayan conocido pues la forma de organización del curso de Oriente, porque hablamos entonces de compañeros que van ahí como intentando integrar, agrupar a personas que no necesariamente tienen que pensar igual a ellos, ¿no? Sino que aceptan la heterogeneidad, que aceptan el disenso y que se logra trabajar con ellos. O sea, creo que eso es importante. Por otro lado, también estuve trabajando en algún momento para un curso institucional de ingreso al bachillerato, y en cuanto yo empezaba a platicar un poco de qué se trataba el examen, por qué había que estar en contra del examen, etcétera, 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 llamada de atención: no puedes venir a hablarles de eso acá porque tu trabajo es dar clases. Luego, no me pondría el título de rebelde, pero inconforme como soy, lo hice nuevamente, y eso se tradujo en que, aunque les gustaban mis clases, ya no me dejaron participar nuevamente, ¿no? Y bueno, justo en las veces que he ido a pedir trabajo, que generalmente ha sido dando clases, en mis entrevistas he hablado sobre la experiencia del curso de Oriente y termino platicando de cómo organizamos 40 grupos, 1400 chavitos, 300 asesores, todo con trabajo voluntario, sin remuneración alguna, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues sí, justo hasta los empleadores se quedan un poco impresionados de cómo hacerle para que sin la coacción que es el dinero, todo funcione. ¿Pero qué más queda por hacer? ¿A dónde nos va a llevar este contexto hegemónico? ¿Hacia dónde se debe de dirigir este esfuerzo si el problema que se enfrenta es mayor que la organización y fuerza hasta ahora colectada por el curso de Oriente? Estamos en un país muy complicado. Uno podría pensar que ya no puede estar peor, y siempre se puede estar peor, y lo hemos estado comprobando. O sea, yo pensé que no podríamos tener un presidente más inepto que Vicente Fox. Pensé que no íbamos a tener un presidente más sanguinario que Felipe Calderón, y ahora tenemos un Peña Nieto que es un artilugio, pues sí, del imperialismo, ¿no? Una construcción, un títere de la oligarquía, del gran capital internacional, que está ahí no para otra cosa, sino para arrebatarnos lo poco que nos queda. El petróleo, la electricidad, la educación, todo lo que tiene que ver con las grandes construcciones para minería a cielo abierto, para construcción de carreteras, para el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. O sea, todo el despojo de tierras, comunidades, de aire, de árboles, de todo lo que está ocurriendo actualmente en México es muy degradante. Yo pienso que, y lo veo, que hay mucho descontento, mucho descontento.
Antes, por ejemplo, aquí en la universidad, cuando yo era estudiante, sí te encontrabas gente que defendiera al PRI o al PAN o al neoliberalismo en abstracto como teoría. Entonces había debates, ¿no? Sobre eso, de pues, a qué nos iba a llevar todo el esquema de privatizaciones, de apertura comercial, el TLC, con las grandes transnacionales invadiendo todo el país y demás. Pero muy valientemente un conjunto de alumnos decían, no, sí, el neoliberalismo es la mejor idea, ¿no? El paso de los años ha mostrado que eso no fue así, o sea, el neoliberalismo conforme pasa el tiempo, pues va degradando mucho más, desgastando mucho, o sea, ya pasaron más de 10 años de esa política de contención. Han logrado que no haya tantas marchas, tantas movilizaciones, han logrado que la organización decaiga. Ahora estamos en un momento de declive del movimiento social, ¿no? Yo creo que es evidente eso, ¿no? Frente a los fraudes, frente a la privatización del petróleo, frente a todo lo que ha ocurrido en estos últimos meses, no ha habido la respuesta social a la altura. Y tiene que ver con todo lo que ha venido detrás. Pero sí creo que esas explosiones que se ven, o sea, 132 miles de estudiantes en las calles y pum, se apaga. Sente, otra vez miles de gentes en las calles, todos volcados apoyando, paros, tomas y todo, y pum, se apaga. Es como un llamado, es como, o sea, te muestra el gran descontento que hay, que tiene un potencial enorme, pero han pasado muchos años en los que no hay asambleas, discusiones, organización. Entonces, sí, no se sabe mucho cómo actuar, ¿no? No hay experiencia, no hay contingentes que aglutinen, entonces otra vez todo se apaga. Eso lo vimos con Ayotzinapa también, o sea, el descontento existe, y yo creo que estamos llegando al límite. El futuro pues es de mucho trabajo, mucha chamba, en cuanto a que hay un gran avance de este sistema oficial hegemónico, no solamente en educativo, sino lo que acompaña ese sistema educativo, que son todos los intereses económicos. Lo que está detrás de lo educativo pues es el interés económico, y están avanzando cada vez más en el país en general, y para nosotros poder hacerle una frente en contra de todo eso, pues se necesita mucho trabajo, mucha organización, mucha difusión, y eso pues conlleva a que pues tenemos que a veces olvidarnos hasta de muchas cuestiones personales, familiares, porque estos proyectos pues nos van a llevar a que trabajemos muchísimo, y el futuro va a ser eso. No sabemos si logremos ir al menos logrando echar abajo ese examen o una educación crítica y popular. Ojalá eso lo veamos, o al menos la semillita se pueda ir haciendo con ese trabajo, pero la tirada es ir por todo y que no se dé ni un paso atrás en todos estos proyectos, no doblegarnos y no reproducir lo que estamos atacando, porque muchas organizaciones y proyectos que dicen que están en contra de esto, de este sistema hegemónico, terminan reproduciendo lo que dicen atacar: las jerarquías, las verticalidades, las cuotas, el lucro personal, el lucro económico, el lucro político, y se ha refinado muy bien el sistema para poder envolver todo lo que primero lo atacaba y hacerlo parte de su misma hegemonía. Y para hacer una verdadera contrahegemonía tendríamos que hacerlo construyendo el poder popular o la iniciativa popular, y no solamente como algunos creen que es tomando el poder y que por un voto, porque ya eso es trabajo solamente de políticos, así se va a corregir esto. Nosotros no creemos eso. La labor contrahegemónica es una construcción muy amplia que va más allá de partidos políticos y que tiene que construirse colectivamente desde abajo. La palabra universidad quiere decir darle oportunidad a todas las clases sociales, a todo tipo de personas que quieren estudiar, grandes, chicos, con aptitudes o sin aptitudes, en fin, porque de ellos
surge muchísimos más conocimientos que de un reducido grupo que tiene posibilidades económicas.